Hola a todos, bienvenidos a Séptima Estación, un podcast sobre cine. Mi nombre es Cristian Márquez. Y el mío, Jesús Baclini. El episodio de hoy será como la primera experimentación con esta parte del nuevo formato que tenemos del podcast, en el que una vez al mes hablaremos de lo que hemos visto en el mes, aparte de lo que comentamos en los episodios principales, ¿no? Que generalmente son estrenos. Ya hablamos en este mes de Nope y de Vortex, que son películas bastante recientes, y junto a esas películas hablamos un poco en el caso de Nope, de películas sobre aliens o invasiones extraterrestres. A esta altura ya deberían saberlo, esperemos. Y de Vortex hablamos sobre la vejez y el deterioro mental y todo este rollo, entonces hablamos de películas que acompañan esos temas. Bueno, además que en el primer episodio pues ya hemos hablado de más estrenos. Y en el primer episodio pues hicimos un repaso de lo que fue bastante... No sé, yo me sentí como muy ponernos al día con todo, por eso ese episodio que es un poco largo, pero aquí hablaremos de todo lo demás que hemos visto. Esto, como digo, será una vez al mes, esperemos. Aquí hablaremos de lo que hemos visto en agosto y bueno, parte del principio de septiembre. Bueno, yo quería quitarme como una espinita que tenía desde hace rato. Igual lo vi un poco tarde, ¿no? Este episodio del que voy a hablar salió en mayo, si mal no recuerdo. Y como ya todo el mundo sabe, o las personas que son nacidos al podcast, yo soy un poco solitario en mi aventura pirata con One Piece. Pero en mayo salió el episodio, y la gente va a decir, uy, esta gente sí exagerada, pero no salió el episodio 1015 del anime, y tengo que decir que me agarró un poco desprevenido. Yo creo que las personas que leen el manga ya sabían un poco, bueno, sabían de qué iba, pero yo creo que nadie se esperaba que fuera a ser un episodio tan increíble, no solamente a nivel de lo que sucede en la historia, narrativamente, sino en sí a nivel de creación, ¿no? De la animación, el guión, el montaje. Creo que es un episodio no solamente resaltante, sino importante y que marca un punto diferenciador con el resto de la serie, porque los que son fans recordarán episodios que son muy buenos, pero casi siempre son cosas que aluden a la historia, cosas que son muy sentimentales o emocionantes o que narrativamente hacen que a uno le generen sentimientos importantes O respecto a sea, ese que episodio. necesitan de contexto para ser apreciados. Exactamente. Y a pesar de que tiene todo eso, tiene el plus de que es una obra maestra de la animación, nada más ese episodio. O sea, se sostiene por sí solo, es lo que quiere decir. Exactamente. O sea, esto es todavía usted tratando de convencerme de que lo vea a pesar de que no he visto nada de One Piece, ¿no? Usted lo está tomando de esa manera. Pero no sería la primera vez que le digo nada más aunque sea ver ese episodio. Pero es que personas que no ven la serie vieron ese episodio y ciertamente genera cierto impacto. No voy a adentrarme mucho en hablar de la historia, voy a recalcar más que todo este apartado de la animación porque me parece importante, aunque no solamente juega con la animación clásica de One Piece y la eleva, sino que hay unas propuestas de animación diferentes en flashbacks o en pensamientos que tienen ciertos personajes y los vemos y que generan demasiada como nostalgia y como está muy bien hecho. Incluso hay partes que me recordaron un poco al videojuego Gris, que no sé si alguna vez lo hablamos en el podcast. Está hecho por Nomad Studio, un estudio de videojuegos de Barcelona, aquí en España, que muy bueno, por cierto. Entonces, jugar con el medio para contar cosas que antes no se había hecho en la serie me parece muy importante. Y sobre todo los últimos 5 minutos de ese episodio, que me parecen que son de las cosas más enervantes que puede existir o que he visto en muchos años. Puedo decir que, salvando lo que dije antes, es el mejor episodio de One Piece que existe hasta ahora. Y Hostia, o sea... de 1031 que va hasta ahora, es el mejor episodio que... El episodio 1015 de One Piece es el mejor episodio de la historia de One Piece. Sí. Y usted diría que se puede ver, se sostiene por sí solo, como dije antes. O sea, usted lo puede ver sin haber visto One Piece. Obviamente para que surta efecto completamente Hay que es ver bueno tener 1014 contexto. episodios, ¿no? Claro. Sí, pero creo que nada más por todos los otros factores vale mucho la pena verlo. Y por si alguien quiere, en YouTube hay resúmenes de todo One Piece de media hora. Así que obviamente el que haga eso es un loser, pero bueno, mejor que nada. Nada, quería hablar de ese episodio, que por cierto voy a mencionar a la directora de animación, que es alguien súper joven, una chica que no logré encontrar más información de ella como personal, pero empezó a trabajar con Toei Animation en 2015 y ha hecho
O sea, he dirigido varios endings de Dragon Ball Super y varios episodios de Dragon Ball Super. Y en One Piece ya había dirigido dos episodios antes, muy recientes también. Pero ya se hizo nombre. Con ese episodio ya se hizo nombre y ojalá que tenga más oportunidades porque como directora de animación tiene un futuro enormemente gigante y su nombre es Megumi Ishitani. De verdad que trabajo impresionante. Nada, quería abrir un poco con eso y desahogarme y el que quiera decirme algo, bienvenido sea. Bueno, eso es el episodio 1015 de One Piece. Bueno, yo quiero hablar rápido muy por encima, porque bueno, sé que hay personas, incluyendo Jesús, que les falta ponerse completamente al día con la serie, pero se terminó Better Call Saul, la serie que funciona de precuela, también hasta cierto punto secuela de Breaking Bad. Y, ¿qué puedo decir? O sea, obra maestra. Vince Gillian 2 dedos. creó un universo increíble. Increíble, y él ya va a quedar en la historia como uno de los grandes. Él está, para mí, está en el mismo panteón que Coppola, que Hitchcock, que esa gente. Pero en este nuevo mundo era dorada de la televisión en la que estamos, ¿no? Y Breaking Bad siendo uno de esos primeros exponentes de esa era dorada, que dejó el estándar tan alto que al momento de sacar una precuela, y además de que salió relativamente pronto después de que terminó Breaking Bad, yo pensé, uff, están exprimiendo como siempre. Van a exprimir esto hasta que lo desgasten y quede seco, así momificado y ya no tenga vida. Y no podía estar más equivocado. Qué alegría haber estado tan equivocado en eso, que bueno, la razón por la que lo pensé es porque es lo que generalmente suele pasar, ¿no? Cuando algo tiene éxito, Hollywood o la industria buscan exprimirlo y exprimirlo, exprimirlo hasta que no puedan sacarle ni un centavo más. Y Better Call Saul, protagonizada por Bob Odenkirk, que interpreta a Saul Goodman o Jimmy McGill, y Rhea Seehorn, que interpreta a Kim, que es uno de mis personajes favoritos ever. Y bueno, la relación entre Jimmy y Kim en la serie es de las relaciones más, ¿cómo decirlo?, bellas, graciosas, tiernas, desgarradoras que se han retratado jamás en la ficción, a mi parecer. Y pues Better Call Saul, algo que la diferencia de Breaking Bad, a pesar de que se nota que es el mismo universo, tiene una estética bastante similar, es como este Nuevo México, Albuquerque, bastante... Sí, el estilo visual de Breaking Muy Bad, árido. muy árido tal, pero digo que la puesta en escena tiene similitudes a Breaking Bad, sin embargo, innovando y haciendo cosas nuevas. Visualmente comunica muchísimo todo el tiempo, es una serie que igual que Breaking Bad, que comunica mucho. Hay secuencias enteras de a veces 10 minutos más sin diálogo, que no se vuelven aburridas o lentas, sino son de acciones, de Intrigantes. cosas y de piezas. A veces incluso son secuencias así larguísimas con personajes que no son personajes principales de la serie, sino es para entender un proceso o algo que está pasando o algo, un sistema, no sé. A mí lo que me gusta de Breaking Bad y de Better Call Saul es este recurso que si tiene nombre no lo sé, pero es de eso que se está hablando. El episodio se va a centrar en un suceso, pero el episodio no empieza con ese suceso, empieza con muchas cosas antes que pueden dar contexto o situacional o del lugar o también de mood, de sensaciones. Entonces nos muestran la interacción de una persona X random que no conocemos con una situación random también que no va a tener nada que ver con el episodio y de alguna manera conecta, pero no es lo importante, sino es como la sensación que deja para lo que vamos a ver luego. Y sucede todo el tiempo. O lo que usted dice, a veces pasan momentos, secuencias, incluso casi un episodio entero en el que no entendemos muy bien qué está sucediendo, hasta que al final todo tiene sentido y me parece que lo que usted dice comunica audiovisualmente de una forma bastante potente sin subestimar al espectador. Uno sabe que eventualmente uno va a entender todo y no tiene que estar pensando o devolviendo o analizando, sobreanalizando, porque es que está muy bien medido la información que le da al espectador y la forma en cómo lo hace. Y tiene una riqueza de personajes, o sea, ¿Cómo hace para desarrollar tantos que personajes buenos? y tan coloridos. O sea, y es más, me recuerda un poco a lo que hablamos de Nope, ¿no? Porque hay series, por lo menos a mí me encanta True Detective. Y True Detective es una serie dramática también de crimen tal, con temas mucho más oscuros que Breaking Bad, pero Breaking Bad tiene ligereza, tiene como algo, tiene un sentido del humor constante. Y esa combinación me parece que es genius, o sea, es brillante cómo lo hacen. También la naturaleza del personaje de Jimmy,
Pero es que de que es todos, usted se pone a ver a... ¿Cómo se llama? El de Hamlin. Howard. Howard Hamlin, que él hace que uno como que lo odia, que el actor lo hace ese papel, ese personaje es buenísimo, pero uno lo odia. O sea, está hecho para que uno le tenga un poco de rabia, pero también es gracioso. Y uno lo entiende. Y no es gracioso porque dice chistes. Es cómico, o sea, pero no porque sea ridículo. No es que los personajes son ridículos, pero hay como... Hay gracia. Sí. Los personajes tienen vida, tienen gracia. También que aquí obviamente hacen muchos apariciones personajes de Breaking Bad, que uno al principio pensaría, ah, bueno, fanservice, que no sé qué, pero están muy bien justificados, muy bien puestos en la trama, además de que introduce nuevos personajes. Nacho, por ejemplo, que es Brutal, de los mejores brutal, personajes de la Nacho, o serie. sea, lo amo. Lalo también es un personajazo, un antagonista, pero cagante, cagante. Al final, Better Call Saul, lo que iba a decir, la diferencia entre Breaking Bad es que Breaking Bad está como mucho más basada en acción. O sea, es una serie principalmente dramática, pero tiene mucha más acción que Better Call Saul. Es más adrenalítica, si se Más puede decir. adrenalina, sí, es como más al borde del asiento, al filo de la navaja, esa cosa así como más visceral de desesperación. Better Call Saul tiene sus momentos así, pero es más que todo algo dramático. Y es la historia de Kim y Jim. Better Call Saul es eso. Es la historia, es la crónica de esas dos personas. Y el final de la serie es perfecto. O sea, yo no voy a decir nada para el que no lo haya visto, pero este cabrón, porque a mí el final de Breaking Bad ya me parecía bueno. Me parece, terminó la serie bien. O sea, no me parece que es un final que yo, que me explotó la cabeza, sino bueno, es un final satisfactorio para esta historia. No la cagaron con ese final, está bien. Como que mucho de acción y tal, tal. Pero el final de Better Call Saul es más, para mí es más arriesgado. Es honesto, es casi diría poético. Que yo siento que la serie tuvo no solo una curva, sino muchas curvas para llegar a ese punto en que esto fuera realmente lo importante. Sí, 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 es Porque es que como... agarró muchas aristas, aparte que creo que Jimmy, a diferencia de Walter, o sea, ambos personajes son complicados, pero creo que Jimmy es más complicado por este juego moral, como su perspectiva del mundo, su visión del mundo, es compleja, es muy compleja porque él tiene muy buen corazón, es una muy buena persona, pero con sus acciones él refleja totalmente lo contrario, como de boca para afuera, o sea, Sí, él justifica el fin, él justifica los medios por su fin y al final no, como que uno quiere que él gane, pero a la vez uno sabe que si él gana está mal. también es que Jimmy, o bueno, Saul Goodman, los que no han visto Better Call Saul no sabrán que cuando decimos Jimmy, pero el personaje de Saul Goodman en Breaking Bad se llama el nombre, su nombre original cuando nació era Jimmy McGill. Entonces Jimmy obviamente tiene su ego y orgullo y todo eso, pero no llega a los niveles de arrogancia que llega Walter White. Walter White, que todos amamos y tal, pero es un cabrón. Ese personaje se convierte en un Un hijo de villano, puta. un hijo de puta. Jimmy también hace cosas muy malas, pero él es más... También porque tiene a Kim al lado, ¿no? Que es muy diferente a Skyler, porque Skyler yo me acuerdo que desde el principio yo no soportaba a Skyler. Skyler es un personaje brutal también, y la actriz también lo hace brutal, pero a mí no me cae mal, que está bien, o sea, como que... Claro. Pero a mí Skyler no me... Uf. En cambio yo amo a Kim. Y entonces como que uno contamina al otro de cada una de sus cosas, de su personalidad. Jimmy y Kim. Y esa cosa constante donde hay momentos de la serie donde está Kim influenciando más a Jimmy. Y hay momentos de la serie donde ellos están solo con el rollo abogado y es casi que un drama legal la serie. Y está por otro lado por allá Nacho y estos pariendo con el rollo De los Salamanca y de tal. los Salamanca y tal. Pero esta gente está tranquilita haciendo su rollo abogado, teniendo una vida y ya, ay sí, bueno, ok, o sea, sí sigan, quiero que esto se convierta en esto. Pero también hay mucho de la serie donde más bien es Jimmy el que influye en Kim y la mete como a esas triquiñuelas, esas cosas, estafas, cosas así, ¿cómo se dice? Sleepy Jimmy Things. Sí, sí, esas cosas ahí no tan al borde de la ley, más hacia afuera que hacia adentro. Y entonces ese juego constante es muy... Otra cosa a destacar es lo creativo, que es la serie para generarse esas situaciones. O sea, se crean unos planes que duran 3 episodios desarrollándose y uno al principio no entiende qué es lo que están haciendo y al final uno entiende todo. Es como Es que Jimmy es brutal, hijo de puta. es brutal. Para mí toda la serie es un 10 de 10. A mí me parece que es una serie que va en incremento porque hay que tenerle un poquito de paciencia. No es como Breaking Bad que en el primer episodio usted ya está... ¡buf! Le llega así como una caravana en la cara y usted ya está
con Walter White interiores apuntándole en la frente y uno dice, joder, ya listo, estoy vendido aquí. Con Better Call Saul es algo poco a poco que se va metiendo bajo la piel, pero cuando lo agarra uno, no lo suelta. Aunque bueno, yo conozco gente que ha visto 2 temporadas y la ha dejado. Yo a la segunda mitad del final de la primera temporada fue cuando dije, uff, ya veo dónde tiene el corazón esto. Y me enganchó. Y no sé, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Better Call Saul. Es una de las mejores series que he visto en mi vida y la recomiendo a muerte. Brutal, yo igual. Otra cosa que, bueno, nos estamos poniendo al día, que está muy en boca ahora, porque, bueno, que yo dije, yo no, yo ya pasé por eso, que no sé qué, Game of Thrones, yo ya, bueno, sí me gustó, leí los libros de Canción de Hielo y Fuego en su tiempo y me gustaron mucho y tal, pero ahora es como que me da igual. Salió House of the Dragon, hicieron campaña casi que para que viera el primer capítulo, vi el primer capítulo y boom, casi que me tatuó el fucking logo de los Targaryen en el pecho ahí de una vez. De nuevo dije, I'm fucking in, o sea, ya, listo, ya como que me renació todo el rollo, ¿verdad? Este universo cómo es y tal. Y nada, vi ese primer episodio y me pareció que me encantó el primer episodio de House of the Dragon. Me cuesta un poco a veces, claro, con esta serie, nosotros por ejemplo que leímos los libros, yo específicamente leí Fuego y Sangre, que es en el que está basado la serie de House of the Dragon. Y claro, uno al principio se lee 4 libros seguidos, más ese, un quinto más, y uno está familiarizado con las casas, con los lugares, la geografía de ese mundo y tal. El primer episodio, y claro, buscan también como introducir y mencionar muchos apellidos y tal, como para que uno agarre mínimo, pero igual cuesta volver a uno retomar, porque yo no sé la cantidad de familias que hay, las casas que siguen otras casas, que si los escudos, que si, aparte esto es 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen y empieza justo más o menos por la mitad de lo que es el libro de Fuego y Sangre, que es donde empieza como el salseo con la protagonista que es Rhaenyra Targaryen, que ahí es donde hay bastante, porque claro, también hubo una diatriba cuando estaban en la preproducción de la serie de saber qué querían contar, porque el libro van a ser 2 y solo ha salido uno y abarca todo el linaje de los Targaryen, básicamente, que salieron de Valyria, y al final es como ver dónde hay más salsa para una serie. Y este es un punto muy bueno para hablar de eso. Porque lo otro que pienso yo podía ser, por ejemplo, la conquista. Pero eso ahora creo que más a nivel de producción hubiese sido muchísimo más Ya. complejo. Entonces aquí hay buena salsa en esta serie para el que Sí, quiera saber. pero al menos uno tiene el precedente de Game of Thrones porque yo cuando vi esa serie me acuerdo que yo hasta el cuarto episodio tuve que tenerle paciencia. En el cuarto episodio fue que yo dije, ok, ya estoy metido en el rollo. Claro, hay cosas así como muy el primer episodio de Game of Thrones, que es cuando Bran ve a Jaime, a Ujú. Cersei follando y ellos lo empujan por la ventana y cae. Y no, mierda. Pero en sí como que me costaba conectar con todo por el exceso de información de las casas, no sé qué. También que Game of Thrones tiene uno de los intros más brutales de todos los tiempos, brillante Épico. porque hace que uno lo ve con atención. La primera temporada que mostró uno siempre está viendo el intro, porque uno está, ok, aquí queda Winterfell, King's Landing queda aquí abajo, no sé qué. Y entonces con esto pasa eso. Al principio uno está perdidísimo con los nombres tal. Y yo hubo un punto cuando veía la serie y había leído los libros que yo sentía, yo era un escolar de Game of Thrones, yo me sabía la geografía, los nombres, la descendencia, Pero eso es temporal. el símbolo de los escudos, que por eso es que cuando estábamos viendo el primer capítulo le preguntaba, ¿el oso qué es lo que tal? No sé qué, porque yo me sabía, cada casa tiene algo que lo representa. Entonces, cuando veía a los caballeros con las tal, yo trataba de ver, coño, este es fulanito, este es de la casa tal, pero ya no me acuerdo, que quizás es bueno para uno irse sorprendiendo, ¿no? Con Ujú. la serie, porque si no uno ya sabe, este es el que es. Porque también estoy seguro que hay nombres aquí, o sea, estoy seguro no es así, hay nombres aquí que a los que hace referencia constantemente la serie, entonces uno ya sabe un poco, por haber visto que mostró el destino de algunos de los personajes de esta serie, que fue la reina que hizo qué o qué sé yo. Yo también tengo esa ventaja de que yo leí el libro, pero a mí se me olvidaron un montón de Por cosas. eso, entonces está bien que no tenga tan fresco eso, pero al principio cuesta meterse. Pero promete, o sea, cumple lo Bueno, prometido. también un secreto para nadie, se llama la Casa del Dragón, pero acá a diferencia de Game of Thrones, es que aquí hay dragones desde el principio. Aquí no hay 3 pollitos de dragón, aquí hay un montón de dragones y creo que, al menos en el primer episodio, nos salen los dragones más mamagüevos que tienen los Targaryen en ese momento. Sí, en todos los episodios salen Y dragones. los dragones son muy importantes en la historia, por herencia, porque los dragones al final sobreviven a sus jinetes y saber
qué implica en cuanto a poder, porque al final todo es un juego de poder en estas series. ¿Quién se queda con qué dragón? Sí. ¿Tiene más feeling con tal Bueno, dragón? pero en los libros también eran súper importantes los wargos, los lobos wargos, y en la serie los dejaron muy de lado. Pero en los libros eran muy importantes Sí. esos personajes. Pero, a ver, a mí me gustó mucho porque lo que cumple con lo prometido. Sexo, sangre, intriga política, apuñaladas en la espalda, Más sangre. literales y no tan literales. Y tiene un casting que yo no conocía el casting de la serie. Cuando lo estoy viendo es que está Matt Smith, que nunca me acuerdo el nombre de él, a pesar de que es un nombre bastante simple, pero Matt Smith, que es el de, yo lo recuerdo por Doctor Who, a pesar de que no vi Doctor Who, sé que él fue uno de los Doctor Who, y por una peli con Eva Green que se llama Womb. El personaje de él para mí es el personaje hasta ahora más atractivo de todos, que es Daemon Targaryen. Además de que tiene una cara, el tipo tiene como se le llama, como la frente como que le sobresale y los ojos quedan como metidos así en la parte de atrás de la cabeza y se ve así como malvado, tiene como la mandíbula así grande, cuadrada y con el pelo así blanco, es muy imponente su mirada, su presencia. Y además que el personaje ya por sí, o sea, el papel, el personaje es un cabrón. Entonces ya listo, amo a este tipo, a Matt Smith. Un actor que me encanta, Rhys Ifans, que hace la mano del rey, que siempre es uno de los personajes más en toda la historia del universo de Game of Thrones. La mano del rey es un personaje, como una pieza del tablero muy, muy importante, muy influyente. Y Paddy Considine es Viserys, el rey Viserys Targaryen. Paddy Considine yo siempre lo relaciono con que él es el director de los primeros videos de los Arctic Monkeys y también aparece en uno de esos videos. Y además de que es un actor inglés muy querido y en Inglaterra pues lo quieren mucho, pero él es un personaje aquí principal. Y la Rhaenyra, que sí es alguien que nunca he visto, es una niña que se llama Millie Alcock. Y pues está bien. Pero la historia de ella hasta ahora no es lo que más me interesa. O sea, hay como toda la intriga y tal. Y todo esto está bien. ¿Cuál es mi problema hasta ahora? Yo he visto 3 episodios, Jesús solo ha visto uno. Que he escuchado gente que dice, que no sé qué, que no me gustó esto porque hablan mucho y no hay dragones o no mataron a nadie o no sé qué. Y yo, es que Game of Thrones, incluso la primera temporada de Game of Thrones no se basaba en eso. De hecho, las peleas, cuando hay una batalla, a propósito, por cuestiones de presupuesto, pero lo lograron resolver eso de una manera creativa, las evitábamos. Por lo menos hay una cuando Tyrion en Game of Thrones va a pelear y apenas empieza la pelea lo noquean, se cae y cuando despierta ya se acabó la pelea. Eso en Choque de Reyes, ¿no? El libro. Ajá. Entonces en el segundo. Es del segundo libro. O sea, pero es la primera temporada o la segunda. Yo creí que en la primera temporada. Creo que segunda, pero me acuerdo del libro, no de la serie. No, yo me acuerdo del momento. No, porque en el libro sí, sí pasa Obvio, todo el combate, toda la batalla. Aquí no, aquí lo resuelve de una manera muy creativa. Pero también es porque Game of Thrones no se trata de eso. Entonces me preocupa que como aquí hay dragones al principio, los que están haciendo la serie van a creer que eso es lo que importa de la serie. Matazón, dragones, sexo, cuando es toda la intriga política, los personajes, las familias, todo este rollo, que es algo con lo que uno se va metiendo poco a poco. Algo que es muy importante en Fuego y Sangre, en el libro, es que, claro, sucede más que todo antes de los sucesos que narra la serie, pero que igual sigue siendo importante porque siempre son como murmullos entre las casas, entre el pueblo, y es el hecho de que los Targaryen, su linaje es a través de incestos. Sí. Solo se reproducen y se casan entre familias, y eso en Valyria estaba muy bien, pero aquí en Westeros es otro peor. ¿Cómo se dice Westeros? Poniente, ¿no? Poniente. Entonces, eso es un elemento muy importante en la serie. Y a ver, en el primer episodio no lo tocan, pero no, sí, es pero bastante. Sí. Después sí lo tocan. Eso es uno de los puntos fuertes del salseo de la serie. Sí, que es fucked up. El rollo de que no, o sea, el linaje, lo que tienes que hacer es casarte con fulanita. Y el rey dice, tiene 8 años. Dice, sí, pero según no sé qué, dentro de 4 años ya va a estar of age para darte un heredero y tal. Y yo, fuck. Entonces sale el rey caminando con una niña de 8 años tratando de conocerla y es muy rara. Solo la imagen y entender el contexto de lo que está pasando ahí y lo que a la niña le enseñaron que le diga al rey es muy perturbador. Pero, a ver, habiendo dicho todo esto, a mí el primer episodio me gustó mucho. Los otros 2 no me han gustado tanto. Y mucho porque siento que ahí se siento esa cosa de tiene que tener una secuencia épica de acción. Entonces me parece que hay algo que pasa en el episodio 3 que traiciona a la misma serie. Traiciona lo que ha establecido los personajes.
que tiene que ver con este elemento de acción al final del tercer episodio. Y se vuelve más como una serie fantástica de acción y ya está. Que Game of Thrones o el mundo de Juego de Tronos no es eso. Entonces eso es lo que me está preocupando, es que la serie crea que lo que importa es eso, cuando lo importante son otras cosas. Igual, obviamente la seguiremos viendo y nada, está bien. Solo que estoy ahí como preocupado de en qué dirección va a agarrar. Aunque es curioso el momento que estamos viviendo ahora mismo. Que claro, ni usted ni yo hemos visto, pero Los Anillos de Poder, la serie inspirada en el mundo de Tolkien, que salieran ambas al mismo tiempo prácticamente, me parece interesante, me parece curioso. Pero, ¿sabe qué interesante? Que gracias al éxito y a la recepción y a la cultura que creó las películas de Señor de los Anillos de Peter Jackson, fue que existió Juego de Tronos como existió. Y gracias al éxito y al impacto de Juego de Tronos es que Los Anillos del Poder existe. O sea, se han retroalimentado estas dos franquicias de alguna manera. Los Anillos del Poder la tengo pendiente de verla. He escuchado que es muy diferente en tono y en muchas cosas a House of the Dragon. Lo que pasa es que a mí me las cortó un poco, es que lo entiendo porque, a ver, es la serie más cara que se ha hecho jamás en la historia de televisión, pero que el rating de la serie es para toda la familia del Señor de los Anillos, porque claro, como es tan cara, necesitan que la mayor cantidad de gente la vea. Como si no hubiese niños de 13 años viendo Juego de Tronos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, si uno ve las pelis de Peter Jackson, tampoco es que tenga, no sé, no son R. No son R. Hay violencia en esas películas. Hay violencia, pero no hay orgías No, bueno, explícitas en pantalla, por pero ejemplo. me refiero a la violencia, profanidad, todo ese rollo, o sea, el lenguaje, no me refiero a sexo necesariamente, no lo es, pero Me dio también curiosidad que ver el bueno, rating de las de Peter Jackson. también el universo en sí literario de Tolkien y de George R. R. Martin son distintos. Es mucho más bruto, más carnicero, más visceral. Es más despiadado el universo de Martin. El de Tolkien es más fantástico, es más aventurero, es más... Entonces eso está bien. Y bueno, he escuchado que no esperaba menos, que a nivel de producción y de cómo se ve, es espectacular la serie. Pero a nivel de contenido he escuchado cosas muy mixtas, más inclinando hacia lo negativo que hacia lo positivo con la de los Anillos del Poder. Yo ahora quería hablar ya, bueno, ya sacamos un poco a la luz, estas son las cosas así nuevas, como más mainstream que hemos visto, y yo quiero hablar ya de pelis, que es aquí ya cosas que me he mordido la lengua para no hablarla en los otros podcasts, pero es que los temas no se relacionan nada, así que vamos a ir uno a uno. Vi Hud, de 1963, dirigida por Martin Reed, protagonizada por el hombre más apuesto que ha caminado sobre la faz de la Tierra, uno de los mejores actores de todos los tiempos, papá de los helados, Paul Newman. Y esta película me recordó un poco a Rebelde sin causa, pero mejor. Lo siento por los fans de Rebelde sin causa. A mí no me encanta tanto esa peli. James Dean sé que era una leyenda y tal, pero esto trata sobre un pueblo norteamericano, rural, como de estilo western, donde está esta familia de un padre que es un ranchero veterano, no sé qué. Tiene a su hijo, que es Paul Newman, que es un veinteañero, bebedor, oportunista, un poco impertinente, arrogante, y tiene a su nieto, que es el hijo de su otro hijo, que falleció. Entonces me parece muy interesante porque... bueno, y otro personaje importante es que en la casa de este ranchero, que es una casa grande, obviamente una familia con dinero, está Alma, que es como alguien que ayuda en la casa, una mujer que ayuda en la casa, que estará en sus 30, 40. Entonces hay una relación muy interesante entre estos cuatro personajes. Como dije, está el personaje de el padre, que es un señor mayor que se llama Homer Bannon. Es un hombre moralista, es un hombre correcto, es un hombre que siempre va por lo que está bien, por el honor, por lo correcto. Y está el personaje de Paul Newman, que como dije es oportunista, es arrogante, impertinente, desleal. Y está el sobrino de él, nieto del otro señor, que es un muchacho de unos 16, 17 años, que admira mucho a estos dos hombres. Los quiere a los dos y tiene momentos muy especiales con ambos personajes. Pero hay una división muy marcada porque admira a Hod, que es Paul Newman, porque
A ver, es el putazo del pueblo. Todo el mundo lo quiere, anda con el mejor coche, con mujeres, no sé qué, tal. Y es como el típico bad boy que un niño, un muchacho adolescente ve como una especie de modelo a seguir. Pero entonces también está su abuelo, que es como el modelo a seguir, como más correcto, tradicional, tal, no sé qué. Entonces, obviamente, el abuelo y el tío tienen choques constantes. Y él está entre esa relación entre esos dos personajes. También el personaje de Alma, que está metida en todo ese rollo, tiene una interacción así como muy interesante porque Hot, que quiere seducir a todo lo que se mueva con falda, también la quiere seducir a ella, incluso se esfuerza hacia ella en algún momento. Y hay una dinámica, es un drama, es un melodrama, pero así súper denso, pero súper bien escrito, súper potente. Visualmente también está. Es de esas películas que yo veo de esa época y yo digo, es que uno a veces subestima la manera, lo que se hacía en esa época, porque esta película está, creo que en los temas que trata y de los que quiere hablar y cómo los habla, sobre todo este tema de la figura del hombre, del macho, del modelo a seguir, sobre todo en este contexto rural que me recordó a mí a Venezuela, que yo tengo familia en Santa Bárbara Barinas, para los que conozcan un poco Venezuela, que es como el western de allá. y yo vi muy reflejado o sea, por lo menos tengo familia, primos segundos y tal, que son como Hot. Solo que los padres de esos primos segundos no son como el papá de Hot, son como ellos, pero mayores. O sea, siempre son como esta persona oportunista, no sé qué, mujeriegos, tal, no sé qué, con sombrero, andan por ahí. Entonces, no sé, hay una dinámica muy interesante, un melodrama buenísimo. La película ganó 3 Oscars, incluyendo mejor actriz de reparto para la persona que hace Alma, mejor actor de reparto para el que hace el abuelo, sí, y mejor cinematografía, además de que estuvo nominada también a mejor director, mejor guión y mejor dirección de arte, y mejor actor principal para Paul Newman. Peliculón, Hot, recomendadísima. Yo, bueno, no solamente voy a hablar un poco de lo que vi este mes, sino también algunas cosas que he visto durante el año que me han gustado bastante, pero que no son de este año. No son estrenos, sino películas que he tenido pendiente o que vi por casualidad. La primera de la que voy a hablar es la primera película que he visto de François Truffaut. Vi Shoot the Piano Player. A ver, voy a ser un poco conciso. La película también es bastante corta, pero ya da como estas vibras toma como elementos del cine de gangsters y lo involucra en esta historia que lo hace un poco divertida. Hay como un drama con el personaje interpretado por Charles Aznavour, no sé si se pronuncia así, pero es un pianista famoso, pero que ahora está retirado y ahora tiene un nombre diferente y pues quiere pasar como desapercibido porque bueno, en periodos de su vida se involucró con cosas de las que no quiere que el mundo se entere, pero en la película aparecen sus hermanos involucrándolo en un conflicto con unos gángsters que le robaron un dinero. Entonces ahí empieza un poco como a enredarse la cuerda para el protagonista. No quiero hablar mucho de ella porque al final es bueno como entrarse a verla sin saber mucho. Aparte que como es la primera que veo de Truffaut, me gustaría ver más de él como para entender más su cine, su lenguaje, las cosas de las que habla y entender esa película como como más a plenitud. Bueno, pero Shoot the Piano Player, para mí lo principal de esa película es como la propuesta de como audiovisual que tiene, que fue influyente, marcadísimo, que tiene de Guy Ritchie, de Tarantino, de Wes Anderson, en cómo está montada la película, cómo salta de un momento a otro, cómo usa a veces como rótulos sobre la pantalla, y esa historia de crimen, pero pero no es así un cine negro, súper serio, súper oscuro, sino más bien es así como divertida, los personajes tienen como cierta gracia, Es entonces, como que toma varios elementos del cine negro, cine noir, sí. y como que se los apropia. Pero esa peli es abuela muy influyente para muchos de estos cineastas que estoy mencionando. Algo que me gusta mucho. El estilo, Mm, el estilo, el estilo de la película fue muy influyente. Hoy día quizás se siente un poco ya anticuado, pero tiene un estilo muy marcado que influenció muchos cineastas después. aunque no crea, hay cosas, o sea, la película en sí se sostiene bastante bien para estándares actuales Sí, a mí me gustó, lo que pasa es en que la cuanto a vi. historia, en cuanto a montaje, en cuanto a narrativa, me parece que está muy bien, sobre todo hacia cómo se desarrolla el segundo acto para llegar al tercer acto, que es este conflicto ya como confrontación directa frente a frente.
Me parece que está muy bien, sobre todo porque cuenta la historia. Me acordé ahorita hablando de Breaking Bad y de Better Call Saul, como este personaje que al final trata de alejarse de estos, vamos a decir, senderos oscuros, pero al final su vida termina arrastrándolo allí. Entonces me parece que para complementar también parte de ese discurso, una muy buena pieza. A mí me gustó bastante, la verdad. Shoot the Piano Player de François Truffaut de 1960. Hay otra película que vi gracias a Movie, que está en Movie, fue The Servant, El Sirviente, de 1963, dirigida por Joseph Losey. Esto es sobre una peli sobre un hombre que se compra una gran casa en Londres, un hombre millonario joven, apuesto, se compra una casa gigante en Londres vacía y contrata a un sirviente para que lo atienda en la casa. Y es una persona que le hace todo. Este hombre con dinero no hace nada. O sea, no hace nada en el sentido de que sin ese sirviente él no puede ni hacerse un cornflake, un cereal. O sea, todo se lo hace el sirviente. Entonces, pero nosotros vamos viendo que el sirviente probablemente tiene como algún tipo de intención más allá que servir a este hombre. Y hay como una especie de tensión homoerótica constante en la película que nunca termina de explotar, pero que está latente siempre ahí. Y nada, o sea, la película avanza y se va descontrolando como esta relación, digamos, la manera en que evoluciona la relación entre el sirviente y su amo es bastante peculiar. Pero lo principal de esta película es el estilo, la parte visual, cómo está contada visualmente. De la mejor dirección de fotografía que he visto en muchísimo tiempo, los movimientos de cámara, la composición de los planos y cómo se cuenta todo con la cámara. O sea, la cámara es otro personaje. Es increíble. Fotografía en blanco y negro y nada, está muy bien, me gustó muchísimo. Pero principalmente salvo la fotografía que me pareció espectacular. El sirviente de 1963, dirigida por Joseph Losey. Yo voy a hablar de una película de un director que me gusta mucho y del que ya he hablado varias cosas en el podcast. Y es de Jim Jarmusch, Dead Man, de 1995, protagonizada por Johnny Depp. Es una historia bastante diferente, en el sentido de que obviamente agarra muchos elementos del western, pero como que de alguna manera los amolda a una versión más, no sé si decir ácida o como... Es un neo-western por definición. Sí, Es eso que es lo que usted está pero describiendo. pero es que si uno lo compara con otros neo-western, también tiene como cosas muy... O sea, el cine es como lo que llaman art house cinema. Es cine de autor. Exactamente. Neo-western. Porque al final en sí tiene una historia, ¿no? Pero al final la historia no importa tanto, sino es como cómo la percibe el personaje principal. La película empieza con Johnny Depp yendo en tren desde su ciudad donde vive y trabaja, y donde él dice que dejó todo porque le ofrecieron un puesto de trabajo que quiere, porque le van a pagar mucho más, una buena oportunidad. Y cuando llega al lugar del trabajo, le dicen que el puesto ya está tomado. Y a él le tomó un montón de tiempo llegar allí. Resulta que a ese punto él decide pasar la noche en el pueblo. Allí se lía con una chica que resulta ser la hija del dueño de la empresa en la que él iba a trabajar. Y en ese momento, la pareja de la chica los descubre a los dos en la cama. Y el tipo la mata a ella y Johnny Depp lo mata a él, sin querer. Y al final la película desemboca en un tipo que es un contador, es un contable, siendo fugitivo en el oeste, casado por un tipo que tiene mucho dinero y obviamente contrató a cazadores para que le den casa. Entonces, todo el viaje de él, aparte acompañado por un personaje que es bastante extraño, porque creo que no hay otra palabra para definirlo, es un indígena, un nativo americano que se llama Nadie, Nobody. Entonces, la interacción entre ellos, él es muy extraño porque a veces parece un fantasma, otras veces parece alguien que está es bastante conocido, o sea, está bastante enterado de la cultura actual norteamericana de ese momento. Habla inglés perfecto y cuando conocemos su historia, en algún momento de la película, hace que el personaje sea aún más extraño todavía. Entonces yo me pongo a pensar en las otras películas que yo he visto de Jim Jarmusch y siempre estos personajes
sus personajes, sus protagonistas tienen, incluso hasta los secundarios, tienen como una especie de misticidad extraña. Podemos palpar de alguna manera la forma en cómo ven el mundo de una manera muy, muy nítida, muy verdadera. Entonces, eso creo que es de las cosas que más me parece valiosa de la película. Aparte, bueno, la propuesta audiovisual está muy bien lograda con este blanco y negro, alto contraste. Y aparte tiene escenas diurnas, nocturnas, y cuando hay violencia no escatima en pomposidades, siempre es como bastante cruda. Entonces, por ese lado me gustó bastante. Yo creo que es una película que es un poco difícil de digerir. Yo creo que no es como para que de play cualquiera. Hay que como estar ¿Qué en peli mood de Jim de ver, Jarmusch es fácil para que le dé play cualquiera? ciertamente. A mí me encanta Deadman, es una de mis dos pelis favoritas de él. Y bueno, complementando un poco lo que usted dice, hay mucha influencia de William Blake en la película. Que William Blake, Nobody es letrado en William que Blake. William Blake era una eminencia del mundo del arte, era pintor, poeta y no cualquier pintor. Él hizo la visión que tenemos hoy día de la Divina Comedia de Dante, viene más que todo en las pinturas que hizo William Blake de eso, que también se alegoriza un poco de que él viene en este tren a este sitio al principio de la película, y a dónde está yendo, de dónde viene. Es como que él está en una especie de purgatorio o camino al infierno o lo que sea. Y no recuerdo esta peli, también la vi hace mucho tiempo, pero o sea, hay citas de William Blake que se hacen como poeta constantemente en la película que son brutales. Hay una parte cuando él le dispara a alguien, es que no me acuerdo, pero hay frases. Es que en la película el personaje de Johnny Depp se llama William Blake. Y nobody cree que él es William Blake, o al menos hasta cierto punto, él da a entender que él cree que él es William Blake y lo ayuda como. Toda la película es como un viaje de nobody ayudando a Johnny Depp como a aceptar quién es y que pueda dejar su espíritu libre para irse, para dejar este mundo, básicamente. Como un Sí. viaje de él entenderse a sí mismo para poder irse. Entonces, Nobody es como su especie de acompañante O que lo ayuda en sea, esa es travesía. como Virgilio en la Divina Comedia acompañando a Dante en el Exactamente, infierno, es ¿no? como la misma imagen. Y obviamente Nobody es un letrado de William Blake. Y hasta cierto punto, yo no. Dejan como, o al menos así lo percibí yo, dejan como en el aire si realmente Nobody cree que él es William Blake o solamente dice que él cree que él es William Blake para que el viaje para William Blake sea más fácil. Entonces juega con un humor también típico de Jim Jarmusch que uno puede decir que es como en serio, pero es como en broma, pero al final no se entiende muy bien cuál es su sentido del humor, pero de que hace gracia y que uno se lo tome en serio, también no se lo toma en serio. Pero Deadman, muy buena, película del año en que nací, de 1995, dirigida por Jim Jarmusch. Bueno, yo otra peli que vi, clásico del cine estadounidense, cine negro, con uno de los actores más icónicos de su generación, James Cagney, White Heat de 1949, dirigida por Raoul Walsh, que también era un director icónico de esa época, aunque esta es la única película que he visto de él. Él también hizo The Roaring Twenties, que creo que es, bueno, no sé, creo que White Heat es más conocida, pero bueno, hizo pelis muy icónicas de la década de los 40. Y White Heat para mí fue una sorpresa, o sea, yo ya sabía como de la reputación de esta película en clásico, pero yo cuando para ver cine, que tengo que ser sincero, y esto es una confesión que probablemente mucha gente, colegas cinéfilos van a, no, a estigmatizarme, pero yo antes de los 50 me cuesta, siento que el lenguaje narrativo en el cine que yo como que ya empiezo como ya sin interesarme de verdad, no a nivel de educativo o de checklist, es a partir de los 50. De los 50 para atrás me cuesta un poco. Entonces yo estoy bastante fallido de ahí para atrás en cuanto a cosas que he visto. White Heat está en la raya, 1949. Y nada, es brutal. Una película de crimen, pero es que, o sea, es que yo lo vi, es que estos guiones, el guión es brutal. Estas películas son duras, es que mire, la economía, es que yo digo, es que ya no hacen películas así, ya no existen guionistas capaces de hacer películas así. La película dura 1 hora 54 minutos y hay 4 películas de crimen aquí. O sea, usted puede agarrar esta película y eso no es una crítica. O sea, hace que funcione, que una conecte con la otra. Pero usted agarra esta película y cada uno de esos segmentos, digamos que 4 segmentos que tiene,
puede ser como concepto una película de crimen, toda. Empieza con unos hombres que roban un tren. Entonces roban el tren y el robo sale mal. Una de las personas que roban es un tren de estos a vapor, y cuando está haciendo algo como que jalan la cosa al vapor y le cae el vapor en la cara y se quema horrible todo el cuerpo. Entonces tienen que resguardar en una safe house, como una casa, mientras el hit baja, o sea, mientras la policía los para a buscar, pero viene una tormenta de nieve. Entonces yo dije, ok, esta película se va a tratar de que estos panas, estos criminales, se quedan encerrados en esta casa, en una ventisca, mientras este se está muriendo quemado, y va a ser como esa relación de ellos, pero no. Después salen de ahí y tal, no sé qué, y después otra película donde meten preso a James Cagney, y no, va a ser este tipo en la cárcel después de todo, lidiando con eso, y después no, es que él se va a escapar. No, es la película de él escapando de la cárcel. No, pero después se escapa, y yo dije, no, va a ser esto cuando él se escapa. Después no, no, va a ser el plan que tienen después de que él escapa de la cárcel, como el último golpe. Entonces pasa por todas estas cosas. El personaje de James Cagney está a 200 kilómetros por hora todo el rato, y no sé, es puro, claro, y tiene todo este carisma del cine de esa época de Hollywood, así como, no sé qué, los sombreros y así como hablan, que es gracioso, me da risa como hablaban en esas películas. Pero no sé, es una película emocionante, tiene un final épico, brutal, los tiroteos, es emocionante, es creativa, es inventiva, es una película de aventura, de crimen, de gangsters, pero así cruda, como con, no joda, sabe, o sea, no se pone mejor que esto cuando se habla de este tipo de cine de esa época. Referente, White Heat, dirigida por Raoul Walsh, protagonizada por James Cagney, que bueno, como dije, es una leyenda. Yo volví a ver Eggman, le eché una revisitada y no me voy a extender mucho con esta película, ya muchos la habrán visto. Clásico biopic de un músico que las pasó mal en su juventud, aunque con una propuesta fotográfica que me gusta mucho, se siente bastante milcera en el buen sentido, como que le da un valor agregado a la historia que estamos viendo. Pero lo más que voy a decir es que tiene uno de los finales más satisfactorios que puede tener una película ever. Qué buena forma de callarle la boca a alguien con sus propias desgracias. O sea, al final es magnífico. La película también se deja ver bastante bien, es muy corta, súper corta, 111 minutos y muy bien aprovechado. Lo que usted decía hace rato de la economía. Películas cortas, contundentes y que cuentan lo que tienen que contar. Me parece que está muy bien, muy muy bien. Y para los que son fans de Eminem, es un punto a favor. Y dirigida por un grande, Curtis Hanson, que hizo uno de los mejores neo-noirs de todos los tiempos, que fue Los Ángeles al Desnudo, Lake Confidential, que es brutal esa peli, me encanta. Y bueno, Milla 8 también, soy súper fan. Del 2002, como dijo Christian, de Curtis Hanson, 8 Mile. Yo, aquí por la línea de clásicos, estos clásicos, lo que estoy hablando del cine americano es por influencias de un amigo que no sé si escucha este podcast, pero algún día lo va a tener de invitado. The Man Who Shot Liberty Valance, el hombre que le disparó a Liberty Valance. O sea, escucha, el hombre que le disparó a Liberty Valance, de 1962, dirigida por John Ford, leyenda, protagonizada por James Stewart, leyenda, y John Wayne, leyenda, y Lee Marvin, leyenda. O sea, esto es como RRR versión western en los 60 en Estados Unidos. O sea, Lee Marvin lo hablamos. Ahora RRR es su punto de referencia para cosas. Sí. O sea, me refiero a que esta peli se puede haber llamado ¿cómo es? JJL. Se puede haber llamado así. Solo por la categoría que tenían, solo en pedigrí, en ADN. Esta película, cuando salió, tuvo que ver. Y sale en un papel muy silencioso, muy secundario, uno de mis actores de western favorito de todos los tiempos, Lee Van Cleef. Aquí hace un papel bastante pequeño, pero amo a Lee Van Cleef. Creo que mi personaje western favorito es Lee Van Cleef en Por unos dólares más, con el relojito y tal. Brutal. John Ford, leyenda. Este señor es el papá del cine estadounidense. Bueno, quizás no el actual, pero Spielberg viene de John Ford. O sea, y Spielberg es probablemente uno de los directores de cine más exitosos, influyentes de todos los tiempos. Y el papá, la influencia de Spielberg, una de sus influencias fue este señor, John Ford, que hizo, voy a ver ni me ver cuántas películas dirigió, 147 películas. A veces hacía 2, 3, 4 películas en un solo año. Y muchas de esas películas son clásicos. Ni Kurosawa. No, o sea, este tipo era The Quiet Man, The Grace of Wrath, Stagecoach,
The Searchers creo que también es, la que es esos centauros del desierto. Y bueno, para de contar, muchísimas. Y bueno, esta, The Man Who Shot Liberty Valance, como dije, protagonizada por estas tres leyendas. Es una película que se cuenta en flashback. Llega James Stewart junto con Vera Miles, que interpreta el personaje Hailey Stoddard. Llegan a este pueblo. Y me encanta esto. O sea, me encanta cuando llegan dos personajes viejos, mayores, y empiezan a hablar de, oh, mira, mira, ahora hay una escuela. O mira, uff, la capilla. Uy, mira, uff, qué diferente. O sea, como que a través de ellos nos damos cuenta de que este sitio en el que están ha cambiado. Y ha cambiado mucho. Ya, desde lo que están diciendo ha cambiado mucho para bien. Desde la última vez que ellos estuvieron ahí. Entonces como que no, ya nos habla mucho de una relación que ellos tienen con el lugar y con un pasado que existe en los primeros 5 minutos de la película. Entonces cuando nos enteramos también cómo la gente reacciona hacia aquello, ay, está el senador tal, el personaje de James Stewart es senador, Ransom Stoddard se llama el personaje. Descubrimos que está por un funeral. ¿No? ¿El funeral de quién? De Tom Donipot. Entonces, la manera en que se refieren a Tom como el gran amigo, que lo extrañan, que van a ir a ver la casa de Tom y está toda quemada. Entonces, ya le crea uno muchas preguntas. ¿Este pueblo cómo era antes? ¿Por qué ellos vienen aquí? ¿Qué pasó con Tom? ¿Quién era Tom? No sé qué. O sea, y ahí empieza como que en retrospectiva, el flashback de cuando la primera vez que James Stewart llegó al pueblo, cuando era joven, que no sé qué y tal. Y es todo este típico papel, clásico papel de James Stewart del justiciero sin espada. Es la persona que quiere justicia y quiere lo correcto, pero sin violencia y sin tal. Es un abogado en un pueblo western que viene del este al oeste a tratar de hacer una oficina de abogado en el viejo oeste, que es súper peligroso. Y se hace y obviamente nadie le para bolas, le caen a golpes, lo roban, le hacen de todo. El personaje de Lee Marvin es un matón, es el matón así del pueblo. Bueno, Liberty Balance es el personaje de Lee Marvin. Y entonces James Stewart se hace amigo de John Wayne, que es obviamente John Wayne, es el fucking putazo western, tipo malo, así que el bueno pero con pistola y actitud y que dice que aquí todo se resuelve con una pistola, que no sé qué, entonces tiene esa amistad de pareja dispareja entre James Stewart y John Wayne que amé con pasión, o sea, increíble. Y además de que la fotografía también está muy bien, muy creativa, muy irreal la fotografía, que esto es interesante. La fotografía aquí, la luz, muchas veces no está justificada. Pero ¿qué me importa? Se ve bien, se cuadra, encaja, está bien. Pero si uno se pone a ver, ¿de dónde se supone que proviene esta luz? No tiene sentido. Pero igual está brutal la fotografía. Me hizo recordar un poco en Django. Ah, Que bueno. también pasa eso mucho Pero con la bueno, foto. Por ejemplo, en el bosque, esa luz no tiene sentido. bueno, pero justo, qué curioso que menciones justo Django, porque el director de fotografía de Tarantino, por Dios, ¿cómo se llama? Famosísimo. Bueno, ese señor, que lo siento que se me olvidó, Jesús lo va a decir en 5, 4, 3. Bueno, yo vi un video donde lo están entrevistando a él y él hablaba de eso, de que el plano se tiene que ver bien y tiene que expresar las emociones de la escena. No tiene necesariamente que justificar Robert Richardson. Robert Richardson. No necesariamente tiene que justificar la fuente. También depende del tipo de película que esté haciendo, ¿no? Si está haciendo una cosa hiperrealista, así, ¿cómo se dice? Una peli de Christian Mungiu, por ejemplo, este director rumano que hace estas pelis, ¿cómo se dice? Costumbristas. O Gigi de Edward Young. No se puede usted poner a inventar con cosas demasiado... Claro, no es el punto. No es el punto, o sea, y distraería más bien de lo que quiere hacer la peli. En cambio, para esto, que son más películas de género, funciona y está bien. Es como que también el otro día que estaba en una clase de montaje y están preguntándole nos contó el profesor de una entrevista que vio de la editora de Scorsese, no sé qué pasa con los nombres hoy, Schumacher, la editora de Scorsese que ha editado todas sus películas, le preguntaron que por qué ella no le importaba tanto el récord. Ella a veces había muchos problemas entre comillas, de continuidad en sus pelis. Ella dijo, a ver, si tengo en un plano a Robert De Niro y en el contraplano tengo a Joey Pesci, ¿de verdad quieren que yo edite por récord? Que es un muy buen punto.
¿Por qué coño voy a editar con Raccord? Sino lo que quiero es lo mejor de Joey Pesci y lo mejor de Robert De Niro. ¿Qué coño me importa si en este plano tenía el pelo para acá y en el otro lo tenía para allá? Lo que me importa es la mejor actuación. ¿Y quién se da cuenta? Nadie. Y Scorsese sigue siendo un puto dios hoy día, a pesar de que sus películas estén llenas de problemas, entre comillas, problemas de continuidad. Entonces, el punto, la fotografía de esta película está brutal, a pesar de que no está justificada todo el tiempo por la luz. Que eso es bueno tenerlo en mente, sobre todo por gente que somos cinéfilos y nos la tiramos de críticos y no sé qué. Hablo de mí, de los que nos escuchan y de mucha gente que conozco. Y eso uno se pone a criticar, no, pero aquí que la luz o que no sé qué, o que el montaje, y uno, ¿qué coño importa? O sea, esto no... Entonces nada, me fui un poco de vía, pero esta película, El hombre que le disparó a Liberty Balance, un western también, como la otra película, White Heat, es una película de crimen, cine negro de los 40, pero así en regla, pero de la lista de lo que esto es, si usted quiere ver, The Man Who Shot Liberty Balance es un western, pero así, beso de chef, perfecto de Hollywood de esa época. Muy buena película, la recomiendo, de 1962, dirigida por la leyenda, John Ford. Voy a hablar de una película que no sé por qué no había visto antes, sobre todo los últimos años que me he vuelto un poco aficionado a lo que es ciencia ficción, el espacio y todo lo que involucra eso. Pero voy a hablar de Sunshine del 2007, dirigida por... Uf, Es que brutal. aquí hay una mezcla de cosas No, es que usted que son está increíbles. sacando usted la... 8 Mile me gusta, lo que pasa es que comparada con Dead Man y Sunshine, por Dios, o sea, Claro. peliculones. Pero acá tenemos a Danny Boyle dirigiendo y guión escrito, fans ambos, Christian se moja, Alex Garland. Yeah. Un casting brutal. Cillian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans, Michelle Yeoh, Liv Curtis, Hiroyuki Kusanagi, ¿quién yo creo que es? Pues el samurái Claro. más samurái de los samuráis. Hiroyuki Sanada, Benedict Wong, se volvió un poco más conocido por el universo de Marvel, pero referente. Y qué historia tan brutal. O sea, yo creo que tengo solamente una cosa que no es negativa, sino que a mí en particular no me gustó. Pero esta historia, a ver, nos planteamos un mundo para el 2007, 50 años en el futuro, 2057, en el que el Sol por alguna razón está muriendo y está toda esta tripulación yendo hacia el Sol a tirar una bomba que haga que el Sol de alguna manera se reactive y es algo que puede funcionar o no. Básicamente es una misión que puede salir bien o puede salir muy mal, pero probabilidades muy bajas. Y esto, como toda esta introspección de los personajes, una misión en la que las cosas empiezan a salir mal, en la que hay que tomar decisiones y, y esas decisiones pueden o aumentar las probabilidades de que la misión se cumpla o de que todo se vaya al traste. Entonces siempre hay una constante tensión, no solamente por la amenaza que representa la naturaleza del espacio, sino porque estos son personas que están metidas en una... Esos son los astronautas, esos son personas que están metidas en una cápsula y que están en un gran vacío inhóspito y terrible. O sea, eso es el espacio. Y esta película no lo puede plantear de una manera más horrible. O sea, yo vi Sunshine y me daba miedo. O sea, da terror. La película sin necesidad de mostrar nada más que hay escenas en las que ellos tienen que salir de la nave a arreglar alguna cosa u otra y uno ve que el mecanismo que usan para enfrentarse a los rayos del sol de una distancia tan cerca y uno dice esto es tan inteligente a nivel de ingeniería pero también es tan precario que incluso a nivel psicológico cómo muestran la estabilidad o el descenso psicológico de los personajes respecto a lo que representa el sol para ellos y lo que es en sí la imagen del sol es loquísimo. Nada más hay momentos en los que uno ve a una persona que es un puntito mínimo en ese espacio vacío en comparación incluso a la nave que también se ve pequeña y sin embargo es increíblemente enorme en comparación a una persona y cómo el halo de sombra que genera la parte de la nave que los protege a ellos de los rayos solares, esa persona sale como de esa franja de sombra, medio la toca un rayo de sol y ¡pf! Es como cuando uno veía en las caricaturas Como que cuando quemaban una... una hormiga con una lupa. Ajá.
O no, Pero esto es un milisegundo. cuando una mosca llega a estas cosas de luz que, Exacto, un pequeño polvito de humo y ya, no hay nada. O sea, tiene como detalles a nivel de dirección de decir, vamos como de ¿cómo, hacerse, cómo? de sentir la escala, ¿no? Exacto, y decir cómo planteamos esta situación de la forma más terrible posible, y lo hicieron, weón. O sea, y el final, o sea, me encanta esta película, más allá de ser una película de ciencia ficción, que siento que es un drama humano. Y mis aplausos totales para Y esta película, me muy encanta. subvalorada esa película. Esa película mucha gente no la ha visto y a mí me parece de las mejores películas de ciencia ficción y específicamente de viaje espacial que se ha hecho en lo que va de siglo. ¿Qué cuento de Gravity o Interstellar o que me ven... Bueno, fucking, no, Interstellar, shut the fuck up. El Sunshine me parece mucho mejor película que cualquiera de esas. el que no la haya visto, no sea como yo, que esperó mucho tiempo y tiene que verlo. O sea, brutal, Muy buena, brutal. me encanta Sunshine. Ah, bueno, no dije el aspecto negativo, para decirlo rápido. Al final hay una especie de villano que es muy inesperado. Y la forma en cómo lo muestran, cómo es la interacción con ese personaje, la interacción que hay con ese personaje es muy buena, pero la forma en cómo es mostrado en sí ese personaje no me gustó. A nivel estético, a nivel como audiovisual, los recursos que se usaron para Ya que mostrarlo a se él. vuelve más como un monstruo, ¿no? Como una cosa... Sí, y que al final no es que no lo sea hasta cierto punto, pero me pareció que cortaba un poco como la onda que llevaba en sí la película hasta ese punto, pero al final es una nimiedad en Sí, comparación no, a todo lo pero demás. sí, lo puedo entender. He escuchado críticas de ese aspecto de la película con respecto al tercer acto que sí, es verdad. Pero bueno, es una gran peli, me encanta. Otra peli que yo vi hablando de fucking dioses del cine. Todos aquí saben, bueno, todos las tres personas que han escuchado más de dos podcasts de nosotros, que yo amo a Michael Mann. O sea, yo amo a ese señor. O sea, a mi Michael Mann le prendo una velita todas las noches. Ese señor me parece que es fucking Dios. Hit para mí es pilar de lo que tipo de cosas que yo quisiera hacer algún día. No en sí de género, pero que todos los elementos que tiene Hit como película, yo me los robo, o sea, pero descaradamente los tengo así como guardados para en algún momento usarlo. O sea, si Michael Mann es Dios, Hit es la Biblia. Sí, exacto. Fucking es el Viejo Testamento, esa mierda. Así de buena. Entonces, Colateral es una de las películas que más veces he visto en mi vida y es una de las pocas pelis que Me acuerdo que la estaban pasando en un canal de televisión, ya la había visto antes, pero la pasaron, se acabó, cambié el canal y la estaba empezando en otro canal y la volví a ver completa. Yo eso no lo hago con cualquier película, con Colateral lo he hecho. Esa película la veo por lo menos una o dos veces al año. Me encanta Colateral. Y Thief, que fue su primera película, cabrón, su primera película. O sea, ya el estilo, la música, la manera en que este señor retrata su ciudad, que es Los Ángeles, de noche, no hay nadie. O sea, eso es una de las cosas que más me influyen de Michael Mann. La manera en que él hace que la ciudad sea protagonista en sus películas. Con Michael Kahn, que murió hace poco, Michael Kahn, protagonista que Michael Kahn es más conocido porque interpretó a Sonny, el hijo mayor de los Corleone en El Padrino, pero él protagoniza Thief, que fue la primera peli de Michael Mann, que es brutal. Y bueno, Michael Mann tiene otras películas, el último Los Mohicanos, The Insider, Public Enemies, Miami Vice, que estas a mayor y menor medida me gustan, pero estas tres que mencioné para mí son brutales. O sea, con esas tres, no me importa que lo demás que haga sea mierda, pero con estas tres películas ya para mí este señor tiene el cielo ganado. Ahora, vi la película que me faltaba de él, Manhunter. Manhunter fue la primera vez que se llevó al cine el personaje de Hannibal Lecter. Y es del libro que después se adaptó en los 90 a Brett Ratner, que no sé qué coño se le ocurrió que Brett Ratner dirigiera esa película, sin embargo la película no es mala. Dragón Rojo, pero es el mismo libro de Dragón Rojo en el que se adaptó para hacer esta película Manhunter. Y lo mismo, o sea, vi los créditos iniciales de la película y yo, fuck, ¿qué, ¿de dónde saca el estilo este hombre? O sea, cómo, o sea, tiene una cosa con la música y con la imagen, cómo retrata los espacios, cómo retrata a una pareja besándose y teniendo una conversación en la cama, cómo muestra eso, cómo usa la cámara, los colores, la puesta en escena, todo para hablar de eso. Y yo, o sea, me parece brutal. El estilo de Michael Mann a mí me parece increíble. Un tipo que tiene muchísimo estilo y tiene sustancia para el tipo de historias que quiere contar.
Hannibal Lecter aquí lo interpreta Brian Cox, que actualmente Brian Cox es más famoso por interpretar al patriarca de la familia en Succession, pero es un actor mítico de teatro y cine y lo hace increíble. O sea, las escenas con Hannibal Lecter aquí son, o sea, increíbles. O sea, increíbles. Si ese señor hubiese sido, lo que pasa es que, claro, Anthony Hopkins dejó la barra muy arriba y opacó todo lo que vino antes y después de él. Bueno, Matt Mikkelsen, mucha gente lo quiere también como Hannibal Lecter, pero Brian Cox está brutal. Sin embargo, el personaje, como suele pasar en estas películas, el personaje de Hannibal Lecter, que es como el principal punto de venta para estas pelis, sale muy poco. Es un personaje secundario bastante que sale, tiene poco tiempo en pantalla. Y para mí lo que falla la película es como la segunda mitad, el último tercio de la película, ya cae en un terreno demasiado, yo diría ochentero, que no ha envejecido bien. O sea, tiene el... Perdón, me digo, siempre estoy dando culpas de cosas. Esa es la intensidad de sentimiento. El, el conflicto, al final pasan cosas de típicas de esas películas de acción, de thriller de esa época, donde los personajes hacen cosas tan estúpidas simplemente porque se ven cool o lo que sea, pero toman decisiones tan tontas que me sacan a mí completamente de la peli. Y el personaje protagónico, el policía central, es un actor que también salió en una película de William Friedkin, que es de un género similar, que también es muy buena, con un William Dafoe de villano que se llama Vivir y morir en Los Ángeles, to Live and Die in LA. Esa película es muy cool. Si quieren ver un William Dafoe como de 20 años haciendo un villano increíble, vean esa peli. Es brutal, dirigida por el director del Exorcista. Y el prota de esa película es el mismo prota de aquí, que es un actor que yo digo, este tipo protagonizó estas películas tan cool y yo no sé quién es. O sea, es un tipo que yo lo he visto en estas dos películas y no entiendo cómo protagonizó esas películas sin tener nada en contra de él, pero le falta carisma, a mi punto de vista. Supe que Don Johnson iba a ser originalmente... Don Johnson y Jeff Bridges están en negociación para ser el prota de Manhunter. Si cualquiera de ellos dos hubiera sido el protagonista de esta película sería un puto clásico. Ahora, hoy día es una película que mucha gente no recuerda. Lo siento, me siento como mal diciéndolo por este otro actor que ni siquiera me acuerdo ahora cómo se llama, pero a ver, él no está mal, pero le falta actitud. O sea, tenemos a los otros Michael Mann, Michael Caine, Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Tom Cruise, Jamie Foxx. Y aquí este pana. Faltaba salseo ahí con ese personaje. Pero nada, igual está bien. Para un fan de Michael Mann, ya tengo cuatro. Antes tenía tres, ahora tengo cuatro. Esta es la cuarta de esas tres, pero igual me encanta porque lo bueno de Manhunter es buenísimo. Después se vuelve un poco mediocre, pero la parte buena es increíble. Manhunter de 1986, dirigida por Michael Mann. Bueno, yo voy a hablar de algo que vimos hace un tiempo, pero que nos gustó mucho, nos marcó bastante. Fue de esas noches en las que estábamos diciendo qué vamos a ver, qué vemos. Siempre está como esa diatriba que unos tienen un mood de ver una cosa, otros tienen un mood de ver otra cosa. Y siempre estamos como dando vueltas a ver qué vemos. Y creo que el 90% de las veces la hemos pegado. Yo creo que cuando no hemos tenido buena racha, que ha sido terrible, es cuando hemos estado usted y yo solos. Sí, ¿no? Qué loco. Pero Claro, cuando, porque cuando estamos con gente tenemos la obligación de... No tiene que ser... Porque es que, claro, cuando estamos nosotros solos, yo también me siento más cómodo a arriesgar. claro. Y que está bien también eso. Uno arriesgar cosas, Además que pero... también siempre la idea es ver algo que ninguno haya visto. Que también a eso lo pone un poco más complejo porque entonces vamos a ver algo de lo que ninguno de los dos tiene referencia o muy poca referencia. Pero esta creo que ha sido una de las mejores cosas que hemos visto. Esta, cuando hagamos Ajá. ya spoiler para el podcast de final de año, cuando hablemos de lo mejor que hemos visto en el año, esto está ahí, seguro. One Cut of the Dead, dirigida por Shinichiro Ueda, Qué sorpresa esa película. del 2017. Aquí hay, ya voy a citar a Eve, cuando terminamos de ver la película y estábamos como, así como hablando y tal, dijo, esta es la primera vez que da risa que te expliquen el chiste. Ajá. Creo que Frase mítica de Eve ya, no hay ¿no? una mejor representación de Sí. lo que significa esta película que algo así, porque es que yo creo que es mejor no saber No, es nada. mejor no saber nada porque nosotros no sabemos nada. De hecho, cuando la empezamos a ver, nosotros, bueno, esto es una película cutre de zombies de súper bajo presupuesto y ya está. Y lo es. Y lo es, pero es que luego le dan a uno Luego hace como una... una vuelta que creo que ni un vudú ni un alguien que vea el Ni futuro Nostradamus, bueno, se lo espera. Yo no quiero decir más nada, o sea, de verdad esta es una película que es para pasar un rato muy bueno y que además es una película que tiene mucho corazón. Y eso es lo que me sorprendió tanto. Cómo
me conmovió la película al final. Esta película cutre, mal hecha de zombies, al final terminó teniendo más corazón que no sé, el 90% de películas que veo, que he visto. Es que no se lo espera. O sea, no, Me no se lo inesperado. esperan. Buenísima, buenísima, muy Súper, buena. súper buena. Es un tipo de película que es muy difícil seguir. O sea, al director le queda difícil. O sea, tiene que hacer algo muy distinto a esto. Y que no se, para que no se busque compararlo con esto que inevitablemente se hace. De hecho, el director del artista, Michael Hanavicius, algo así, Ujú. hizo un remake francés de esta película que se estrenó en Cannes este año. What? Ah, bueno, creo que yo, a mí siempre se me olvidan esas cosas. Siempre que me dan datos, para mí, si me lo han dicho 10 veces, siempre es como la primera vez. Pero sí creo haber que leímos algo de eso Sí, cuando vimos esta peli. pero a ver, que malísimo, obviamente. O sea, es Es que tratar de emular esa clase de no, y porque exacto, cosas. ya es una reproducción de algo que se siente tan honesto, tan de verdad, que salió del alma, del corazón. No. Entonces ese remake, ni nada, ningún tipo de curiosidad por verlo. Pero esto, buenísima. Los que puedan verla, no lo duden ni por un segundo. Bueno, yo me puse al día hace poco con la peli que me faltaba de Damien Chazelle y lo hice porque estaba muy en una onda de exploración espacial, viendo sobre todo por For All Mankind, esa serie, y también porque esa serie habla sobre la NASA y la exploración espacial desde un punto de vista más realista y las complicaciones que hay con ello, donde la complicación no es que hay alienígenas o que hay que viajar a la velocidad de la luz o qué sé yo, sino es tenemos una especie de satélite en la Luna y tenemos que tener una nave que acople de manera correcta con eso para que después baje. O sea, son cosas de ingeniería. Son series que hacen que la ingeniería sea interesante y de miedo y haya suspenso con eso. Entonces, First Man, que no la había visto, a pesar de que era por Damien Chazelle, que me parece un gran director, porque es un biopic y me da mucho fastidio los biopics, de una historia que yo ya sabía cómo terminaba. Pero todas las escenas de la película de First Man que tienen que ver con alguien metido en una aeronave son súper, súper, súper por 10 a la cagantes. O sea, la manera en que este señor muestra la tensión, en que usted siente que está metido en una puta lata. O sea, usted siente cuando en eso usted dice, men, esto es una lata. O sea, es una lata con muchos componentes, pero esto es una puta lata que mandamos al espacio. También eso hace ver no sé cómo decirlo, audaces, estúpidos, ingenuos, inteligentes, o sea, un poco de cosas que es el ser humano. Para decir, voy a mandar una puta lata con una persona al espacio y vamos a llegar a la luna. Y lo logran. De una manera que, como se muestra aquí, es como que lo logró y no sé cómo, coño. Pero ese rollo de que se tiene que acoplar, de que tiene que salir de la atmósfera, de que rebotó fuera de la atmósfera y no tenía que hacerlo, y ahora tiene que volver a la atmósfera de la Tierra, esas cosas, detalles, así como ingeniería que hacen muy tenso esos momentos. Entonces, esos momentos son súper efectivos, súper emocionantes. El diseño sonoro y visualmente, también cuando pasa eso, nunca vemos la nave desde afuera. Siempre estamos dentro de esa cápsula que hace todo súper claustrofóbico. Esa mierda se mueve, que me imagino que, claro, es retratando cómo eran esas primeras aeronaves, que es una lata, o sea, se siente el sonido y cómo se mueven. Yo, man, qué horrible, o sea, no me daba envidia ser astronauta cuando vi eso. He escuchado mucho la crítica de esta película de que esas partes son buenas, pero la parte que tiene que ver con la familia de Armstrong, del personaje de Ryan Gosling, que no son, que como que la gente no conecta porque el personaje de Armstrong es demasiado estoico, demasiado inexpresivo, Ryan Gosling. poco interesante. ¿Cómo? Que Ryan Gosling tiene la cara para ser así. No, pero Ryan Gosling es carismático y él Sí. lo... Yo recuerdo. Pero a mí eso no me molesta. Quizás yo me siento un poco identificado. Yo soy un poco así. Quizás en este podcast no pareciera, pero yo soy un poco... La gente dice frío, inexpresivo, Sí, de buenas a distante, primeras. de buenas a primeras. Entonces, bueno, si me tocan el tema del cine, hablo bastante. Pero yo me siento identificado y me parece interesante cómo se retrata eso ahí. También el drama familiar y ese conflicto, lo difícil que es para la familia esto, cuando la mujer está escuchando la transmisión en vivo de lo que está pasando en el espacio, pero hay una complicación y la NASA obviamente dice, corten la transmisión en vivo porque este pana se nos va a morir en vivo en la radio. Entonces, córtenla y la mujer está como que empieza a arreglar la radio y
se va corriendo para la NASA. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está el foque? No, no, ¿qué tal? Y la tipa le arma un peo. No, déjeme entrar y me prende la radio que yo quiero escuchar, que no sé qué. No, pero que no sé qué. Y la tipa le arma un peo. Y entonces uno entiende, o sea, la tipa, la esposa de Armstrong, le forma un problema al director de la NASA porque ta, 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 ta. Entonces, no sé, me parece una película, como siempre, muy bien dirigida, tiene imágenes bellísimas. Cuando empieza que él va en un avionel y es por primera vez cuando ve la curvatura de la Tierra y se ve en el reflejo del casco como va bajando, así como le va escaneando la vista, la Tierra, como la curvatura de la Tierra en el amanecer. Bellísima esa imagen y comunica muchísimas cosas para lo que va a ser el resto de la película. Y nada, Me parece curioso porque yo la vi cuando salió y realmente recuerdo muy pocas cosas de la película y sin embargo le di 4 estrellas de de 5. 5. Entonces, como el reflejo de eso, que en el momento me gustó mucho, pero también creo que es esas películas que cuando uno no las habla en el momento, no tiene como, no se mantienen en el tiempo en nuestra cabeza, vienen más cosas, pasa el tiempo, No solo por como eso, que se sino que, olvidan, no, exacto, se olvidan, pero porque no la están hablando, no, no fue La La Land, o no fue o no Whiplash. fue Whiplash, que todavía están hablando de esas películas. Esta película salió, está muy bien dirigida, todo lo que quiera y tal, pero no fue así trascendental en ese sentido. Y pues sí, yo digo que es una película que está muy bien, que retrata muy bien todas estas cosas. Uf, es esa sensación de estar dentro de la cabina de esas aeronaves en esos momentos clave me parece que es de lo mejor que he visto en eso, porque uno ve, qué sé yo, Star Trek o Star Wars y ellos están así parados en un gran salón y en un botón y van a la velocidad de la luz y llegan a un planeta y se bajan y ya está. Aquí, cada uno de esos detalles, salir de la atmósfera de la Tierra, acoplar con la otra nave, que después uno tiene que meterse dentro de la nave a esa, y esa es la que aterriza a la Luna, mientras lo otro queda dando órbita a la Luna, y después eso tiene ahí el combustible medido para después regresar y que acoplar de nuevo y volver a la Tierra. O sea, es una movida que bueno, por eso es que ingeniería espacial y todo ese rollo es como considerada una de las cosas así de la gente más inteligente y tal. Y este tipo de cosas lo retrata muy bien. Entonces, a mí me gustó. O sea, no es mi favorita ni es una película que voy a recordar por mucho tiempo, pero está muy bien hecha. Es Damien Chazelle, ese cabrón. Es muy buen director. Ya 2018 Sí, o y ¿para sea, ¿qué pasa, cuándo? papi? O Sí, sea, cuando... como que se Bueno, durmieron. sacó de Eddie, la serie que yo la vi hace 2 años. Que no es muy buena, pero tiene cosas bonitas. Hace poco, por un plan que Cristian y yo tenemos ahí entre manos, pero que todavía no se ha desarrollado por completo, vi una película que se estrenó en Cannes el año pasado, que se llama Compartment Number 6 2021, dirigida por Hugo Kunzmanen. Creo que es segunda película del director, segundo largometraje. Y para hablarla un poco resumida, es una película sobre una chica que es de Finlandia, pero vive en Rusia. Tiene como un amorío con otra chica, pero está como en un periodo en el que no se siente segura en esa relación. Tiene como estas inseguridades respecto a la otra persona. Y un viaje planificado para visitar unos petroglifos. Y a última hora, pues, esta otra chica con la que quería ir, pues, al final no puede y le toca a ella viajar sola. Y en este viaje en tren le toca compartir espacio como camarotes con un ruso, que es el clásico ruso que vemos en internet y tal, Es lo que que aquí llamarían un cani. O exactamente, en Venezuela un tuki. sí, tal Ujú. cual. Un chamo que está en pleno invierno, pero él anda con medias, con cholas, pantuflas, y se la pasa borracho, es súper impertinente, es un vocabulario que no es para nada apropiado en cualquier situación. Y muestra un poco la historia de ella lidiando con sus problemas y de alguna manera entablando una amistad un poco extraña al principio con él, pero como al final un viaje, por ejemplo, puede unir a dos personas que son como tan opuestas y un reflejo muy bonito de lo que el ser humano es, más allá de lo que demuestra como de la piel hacia afuera o de la boca hacia afuera, sino que muchas veces incluso no somos un reflejo fiel externamente de lo que somos internamente. Y como uno se identifica de muchas maneras a través de esos personajes, que también incluso son muy diferentes a mí, por ejemplo, pero de generar esa introspección en mí como espectador, de darme cuenta de cómo uno lidia constantemente con penetrar lo que esté en sintonía
la forma exterior con la forma interior y que eso de alguna manera no comprometa mi bienestar con mi entorno o con las personas que me rodean o con las situaciones a las que me enfrento. Entonces, como película que habla de esos temas de una forma como tan bonita, armoniosa, está muy bien, me gustó mucho. De verdad es una película súper, súper bonita. Y para ver algo así reciente que se estrenó en Cannes, que uno siempre tiene como una lista de pendientes de estos festivales, me parece que vale mucho la pena. Y bueno, ya más adelante querré hablar de esa película más a profundidad, pero de momento la recomiendo muchísimo. Yo vi la peli anterior de este director que se llama Un día en la vida de Olli Maki, que es sobre un boxeador, y también está muy bien. Es bonito. Bueno, yo lo último de lo que quería hablar, que esto lo vi anoche. Es una de esas películas que cada vez que le digo a alguien que no la ha visto me golpean, que se la tira de cinéfilo, que no sé qué, que no ha visto, no sé qué, tal, y no la ha visto. Y bueno, ya la vi, cabrón. O sea, vi Paprika de Satoshi Kon del 2006. Que bueno, no sé, siempre se me olvida. O sea, es como que siempre que la veo un póster o que alguien me la recuerda, es como que fuck, se me olvidó otra semana después de 15 años ver Paprika. Pero la vi, ya listo, fin, check. Además de que Satoshi Kon ha dirigido la película animada japonesa moderna que más me ha gustado. Más que cualquiera de Miyazaki, más que Ghost in the Shell, más que Akira. Para mí Perfect Blue es mi peli favorita de esas. Admito que tengo que darle otra oportunidad a muchas de las de Miyazaki que me gustan, pero no, no sé, a mí Perfect Blue me pareció que era más como mi tipo de historia. Me encantó. En el primer episodio del podcast hablamos de Tokyo Godfathers, que también me gustó, no me apasionó, pero está bien. También le hace falta echarse un paseo por Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, que estuve a punto, si no voy a Paprika iba a decir, listo, Makoto Shinkai es el día, porque ese es otro que todo el mundo casi me escupe en la cara cada vez que les digo que no he visto Makoto Shinkai. Entonces, nada, vi Paprika, que quería ver como algo interesante, pero al mismo tiempo estimulante, así visualmente, no quería, iba a ver una película ahí en movie africana que se llama ¿cómo es? The Black Girl, creo que se llama, vieja de los 60 y tal, pero dije, no, quiero ver algo como más estimulante, así visualmente, no tan meditativo y tan lento y tal. Y bueno, Paprika. Es corta, es movida, es animada, me gusta Satoshi Kon, esta es. Y, a ver, o sea, ¿qué puedo decir? Que es una película que visualmente es increíble. O sea, la puesta en escena de la película, las imágenes que plantea, es demasiado creativa, demasiado estimulante, tal cual. O sea, fue como que tal cual lo que buscaba. Muy innovadora, muy creativa de manera visual, las metáforas, las imágenes, las referencias constantes que hace y la narrativa, ¿no? Con la cámara, la animación, ¿no? Con la manera en que usa el espacio cinematográfico es súper creativo, que va más allá del elemento surreal, es en sí la puesta en escena. Es muy buena, que es lo mismo que pasa con Tokyo Godfathers, lo mismo que pasa con Perfect Blue. Y lo mismo que pasa con todas estas, con Ghost in the Shell, con Akira, la puesta en escena, o sea, la planimetría, es que no sé, los dibujos, la composición de los cuadros que hacen y cómo los editan. Y que se siguen referenciando. Es brutal, o sea, es súper creativo, es súper dinámico, es súper cinematográfico y al mismo tiempo arriesgado, porque yo me pongo a ver y hay secuencias largas donde son dos personajes sentados en un coche hablando. Entonces un plano del personaje aquí hablando, manejando, después el contraplano del otro, después el que está atrás, después un general del carro y así duran un rato. O personajes caminando por la calle y los vemos desde un plano así súper picado, general, caminando por la calle, de espalda. ¿Qué película de Disney o de Pixar tiene una secuencia de 3 minutos, dos personajes hablando? O cualquier película animada que no sea japonesa. No lo hacen porque dicen, no, es animado, tienen que estar brincando y haciendo cosas y no sé qué. Entonces aquí tienen toda esta cosa tan creativa visualmente en la puesta en escena y todo eso, pero también estos momentos de pausa que son como una película dramática normal que me parecen geniales. O sea, me encanta como ese descanso que hay para después darnos toda esta montaña rusa de nuevo. Ahora, por otro lado, no conecté nada con la historia. Siento que, claro, es una película bastante corta, que creo que tiene un tema y que quiere tratar unos temas que da para que se alargue un poco más. Lo que pasa es que como diciendo eso es como arma de doble filo porque como no conecté con la historia, al final estaba un poco cansado. Estaba como que, bueno, ya, wrap it up. Quiero que ya se acabe porque ya estaba como aburrido
de la historia, visualmente, todo este rollo y tal, pero no estaba conectado con los personajes o con lo que estaba pasando, con el discurso de lo que querían hablar. Entonces quizás si eso se desarrolla un poco más, hace que sea más interesante, me comprometa más con la historia y una versión de 2 horas de esta película como con más desarrollo haga que me interese más. Pero la peli vale la pena verla solo por todo este aspecto del que estoy hablando visual. La música también me pareció muy... Nosotros decimos atorrante, no sé qué palabra es equivalente española a eso, como fastidiosa. La música de la peli no fui fan. Pero eso, todo lo demás lo salvo. Sirve una película como para el banco de referencias visuales que no soy el primero que lo hace. Los Wachowski, Aronofsky, Nolan, mucha gente se ha robado planos de Satoshi Kon porque bueno, porque es obvio, uno lo ve y es que este tipo... Y qué lástima que murió. Creo que Paprika fue su última peli, murió de cáncer de páncreas, súper joven. Sí, al final yo Paprika no la tengo muy fresca, pero es un referente, o sea, Sí, es un referente indudable. Y aparte que lo que usted habla de la propuesta audiovisual, que lo comentaba hace rato, hay cosas que funcionan solamente porque es animado. Entonces permite como dar esta apertura a elementos que en live action, incluso cuando se intentan hacer, no cuajan, porque es raro. Y acá todo lo contrario. Sí. Igual al revés, también se aprovecha de cosas que, como usted dijo antes, se suelen ver en dramas o en películas encima de acción real, que aquí igual los toman y le da como una frescura, como una pausa, como un respiro que le da como más dinamismo dentro del no dinamismo, porque hace que tenga mejor ritmo la película y no sé, me parece un exponente muy bueno Satoshi Kon y lástima que bueno que falleció, pero tenemos algo pendiente de él, men, la Paranoia Agent. Yo es que estoy ayer a punto de eso y dije, pero no, tengo que ver una peli. He visto muchas series últimamente, que bueno, después hablaré de algunas series que he visto que no mencioné aquí, pero The Bear, aquí para dejar el suspenso, pero estoy viendo una serie de Bear, voy por el capítulo 4 y me está encantando. Pero sí, Paranoia Agent está pendiente y yo tampoco he visto Millennium Actress. A ver qué tal. Pero bueno, eso es más o menos lo que hemos visto. Igual yo tuve que hacer una selección, no fue todo lo que vi. Hice una selección, pero nada, como verán, este capítulo se alargó un poco más de lo de que los otros, pero claro, estamos hablando de 20 películas en vez de 3 o 4. Y nada, a mí me gusta, ¿sabes? Como que estoy ya más tranquilo, es como que... Iba a decir que es una referencia un poco escatológica, pero soy como el papá de Stan cuando estoy lleno de ectoplasma. De que dice, papá de Stan, el que la agarró. Ajá. Entonces, nada, bien, ya drené. Pero nada, me encanta hablar de este tipo de cosas, man. De hecho, yo inicié el podcast fue para hablar de estas cosas. Obviamente me encantan las pelis nuevas que salen, pero lo que más me gusta hablar son de estas películas, las que nadie habla. Que son muchos clásicos, cosas, no sé qué, y bueno. Claro, que la idea era el formato que teníamos antes, de alguna manera buscar la excusa, ¿no? De hablar de otro cine, pero al final creo que les gusta que hablemos de lo que nos dé la gana. Claro, y así la gente que, bueno, que solo se interesa por las cosas nuevas y tal, pues nada, ve esos episodios, y los que sean así más fans hardcore, bien, escuchan este episodio y ya lo tienen aquí todo condensado. Recuerden seguirnos en nuestras redes en Instagram. En Instagram nos pueden encontrar como séptimaestación.podcast, en Twitter como seppisoestación y el resto de plataformas Séptima Estación, en YouTube nos encuentran muy fácil. Y bueno, aquí como siempre lo decimos, en la descripción van a estar todos esos datos. Jesús y yo tenemos Letterboxd y ahí estamos todo el tiempo actualizando lo que estamos viendo, hacemos listas. Acepto comentarios, recomendaciones, que me digan esta lista está mal o que agregue alguna película. Tengo, qué sé yo, películas de una lista de la ciudad como protagonista. Entonces hay personas que me han recomendado, ¿por qué no metes esto? ¿Por qué no metes aquello? Y yo sí, no sé qué. Entonces está cool eso. Además de que Letterboxd da mucho para esa interactividad. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la otra semana. Chao.